Buenas tardes. Les invito a pasar para poder empezar un poquito esta charla que está más diseñada para suavizar todo esto que vinieron viendo. Y bueno, estaba pensado como para prepararles para hacer el café. Ahora después de esto ya vamos a hacer el brindis directamente. Yo soy Arnaldo Ayala. Trabajo como arquitecto de software en consultores informáticos. Tengo cierta especialización en esas cuestiones. O sea, todavía estoy en carrera, todavía no completé, pero bueno, hay mucha práctica desde hace mucho tiempo atrás que me habilita un poco para poder conversar en otros términos sobre este tema de arquitectura. Lo que les voy a presentar hoy es cómo vemos arquitectura de software y testing, un poquito desde un punto de vista más jocoso, más liviano. La pregunta que quiero responder es, ¿será que estará el mundo hecho de maíz? Esa pregunta luego va a tener un contexto para poder entender, ¿verdad? Y empieza así nuestra agenda. Perdón, vamos a alejarnos un poquito. La agenda es definir un poquito, bueno, va a ser repasar, porque con lo que mencionó Mauricio tenemos mucho más que material suficiente que de lo que realmente quiero presentar. Vamos a repasar rápidamente lo que es arquitectura de software, que es testing de software. Ahí sí voy a entrar en terreno fangoso para mí, así que no voy a entrar a decir cosas y todo lo que diga voy a tratar de justificar por qué digo. Luego por fin voy a presentar el famoso texto "El mundo está hecho de maíz", y a partir de ahí voy a tratar de establecer una idea que es la que quiero que se intente llevar de esta presentación. ¿Está bien? Bueno, empecemos con arquitectura de software. Otra vez la parte un poco pesada, ¿verdad? Pero más cortito. Tratando de definir, dice que es el conjunto de estructuras necesarias para razonar sobre un sistema. ¿Qué es ese conjunto de sistemas, de estructuras? Comprende también elementos de software, relaciones entre esos elementos y atributos, tanto de esos elementos como de esas relaciones. Aquí hay muchas palabras que están resaltadas en negritas. Razonar, bueno, quiere decir yo uso esta arquitectura, lo que sea eso, para poder entender cómo funciona el sistema. Eso es razonar. Elementos de software, se usa la palabra elementos explícitamente del autor que nosotros estamos viendo, porque dice componentes. Antes se usaba y ahora se usa para demasiadas cosas. Componentes para nosotros ahora significa las cuestiones que están en tiempo de ejecución. Entonces dicen elementos me sirve para el código fuente, me sirve para el hardware, me sirve para los servidores, me sirve incluso para los verdaderos componentes que son el WAR, por ejemplo, o un JAR y cosas así. Y las propiedades. Es importante mencionar de dónde vienen estas definiciones, porque hay demasiadas corrientes de arquitectura de software y de testing también. O sea, de testing encontré 5 corrientes que no están enfrentadas, vamos a decir, pero bueno, cada uno tiene su camino y en alguna parte se encuentran. En este punto en particular, arquitectura de software, estamos tomando, tanto Mauricio como los anteriores y yo, la definición del Software Engineering Institute, la de Carnegie Mellon University. Es esa corriente la que llega más acá y es la que estamos usando para certificar también nosotros. Bueno, vamos un poquito para saber qué es lo que son elementos, qué es lo que son relaciones y qué es lo que son atributos. Pero rapidito nomás. Esas cajitas que ven allí en color gris, voy a intentar señalar si es cierto. Estos son los elementos de software. Esas rayitas que les conectan son las relaciones. Ahí, por ejemplo, dice que la salida de es la entrada del siguiente. Esas son las relaciones. ¿Y qué son los atributos? Bueno, son esos pequeños apuntes que tenemos sobre cada una de esas cosas. Tanto los elementos, que son las cajitas, como las rayitas pueden tener atributos en particular. Básicamente eso es todo lo que dice acá de la arquitectura de software. ¿Se entiende? Entonces, elementos de software, ya vimos, cajitas. Relaciones, posiblemente sean flechitas, rayas, lo que sea, para poder indicar que esas cajitas están conectadas de alguna forma. Y las anotaciones que yo hago sobre las cajitas y sobre las rayitas. Pero hay un problema con eso. Al final, se tiene que aclarar también que la arquitectura en realidad no es ese diagrama ni ningún otro diagrama que hayamos visto hasta ahora.
Entonces hay una aclaración, dice, no es un diagrama la arquitectura, tampoco es un conjunto de diagramas, ni siquiera es el famoso DAP que tenemos en algunas instituciones, no, es el documento de arquitectura, que es un texto largote, donde está escrito todo lo que se decidió y donde están los gráficos de todas las cosas, cómo funcionan, ni siquiera eso es la arquitectura. Entonces, ¿qué es lo que es la arquitectura? Bueno, para tener una idea, yo menciono mesa. Necesito que ustedes piensen un ratito en una mesa. ¿Listos? ¿Cuántos pensaron en una mesa de 3 patas? Levanten la mano. Una persona, genial, por lo menos una. Bueno. ¿Qué es lo que hay con la arquitectura de software? La arquitectura de software, nosotros lanzamos un concepto y la otra persona que escucha ese concepto o que lee nuestro concepto entiende algo, pero no sabemos bien nunca qué es lo que entendió. Yo cuando pensaba en mesa, como le dije a mis chicos, yo pensaba en una mesa de 2 patas. ¡Wow! Me dice, pero ¿cómo va a ser una mesa de 2 patas si no se va a quedar parada? Bueno, pero yo pensaba en una mesa de 2 patas. Entonces, yo digo mesa y cada uno tiene su idea de qué es lo que es la mesa. Entonces dice, nos hacemos idea de lo que es una mesa, pero necesitamos alguna forma de asegurar que todos estemos entendiendo lo mismo, razonando sobre la misma cosa. La idea que forjamos en nuestra mente es en realidad la arquitectura. Entonces, ¿para qué sirven todos esos gráficos y compañía? Solamente para saber, para lograr dibujar en la mente de la otra o de las otras personas lo mismo que yo tengo dibujado en la cabeza. Para eso nomás están los diagramas, para eso está el texto y todo lo demás. Entonces, la arquitectura en sí es una cuestión bastante abstracta. Es como uno entiende lo que es o cómo funciona el sistema o cómo está estructurado. No es tanto el diagrama ni tampoco el documento. Ahora, ¿por qué si es así de abstracto y no es tan fácil agarrar y encima es aburrido escribir y dibujar y otra vez eso no es la arquitectura? Me dicen, tráeme tu arquitectura, te llevo el papel y me dicen, no es esa. ¿Por qué estudiamos esa arquitectura? ¿Por qué nos interesa como disciplina? Algunas ideas. La arquitectura, al menos como yo lo veo ahora después de mucha práctica, es como tener una especie de bola de cristal. Dice, nos permite adelantar comportamiento de ciertos estilos de soluciones. Incluso la palabra estilo es complicada en arquitectura. Bueno, pero vamos a decir, yo tengo una solución que dice que es síncrona versus una que no es síncrona. Y voy a bajar el ejemplo a algo un poquito anterior a lo que ahora nosotros usamos como ejemplos. Yo voy a hablar de una cuestión que a mí no me gusta, por ejemplo, que es que me llamen por teléfono. ¿Por qué no me gusta que me llamen por teléfono? Porque es una comunicación síncrona que obliga a que yo o pierda la llamada o me enganche el teléfono. O sea, tienen control sobre mí en ese punto hasta que yo termine de responder. ¿Se entiende esa parte? Yo prefiero la otra forma, que es la síncrona. Me encantaría que las comunicaciones, para los problemas en particular, se hagan incluso ahora vía el WhatsApp o antes vía email. ¿Por qué? Porque me asegura que voy a poder responder en algún momento y que esa respuesta todavía va a llegar al otro lado. ¿Se entiende? Eso sin obligarme, por ejemplo, a salir de la ducha corriendo para poder responder, ¿verdad? Entonces, nosotros si estudiamos arquitectura de software, sabemos adelantar el comportamiento, cómo va a funcionar cuando decimos va a ser síncrono o va a ser asíncrono. Otra cuestión, nosotros podemos evaluar y razonar sobre todas esas alternativas sin necesidad de hacer gastarle a la gente, a mucha gente al menos, porque sí o sí le vas a pagar al arquitecto y a los que estén analizando con el arquitecto, a los usuarios que trabajen con el arquitecto o la arquitecta, ese trabajo. Podemos razonar las alternativas en las pizarras, podemos borrar la pizarra, volver a probar, borrar de vuelta, probar, hasta encontrar una solución que nos satisfaga. Por ejemplo, acá dice en el mundo Java, a lo que se llama WAR, es una aplicación web, que queremos evaluar cómo va a funcionar una aplicación web común versus una aplicación web con servicios. Y bueno, en esta época uno se preguntaría, ¿y para qué lo evalúas? Eso sí es como decir, tengo un martillo con punta de hierro y una con punta de piedra. Parece ser que la punta de hierro siempre va a funcionar bien comparando con la otra, y no tanto. Si yo tengo una aplicación para una farmacia, por ejemplo, que está empezando, un WAR les va a costar mucho menos tener a tiempo y tener por poca plata, comparando con tener que levantar ya sea servicios en la nube o servidores aparte y
invertir en un proyecto largo para poder hacer aplicaciones basadas en servicios que todavía no necesitan en realidad. ¿Se entiende? Entonces, uno ya puede razonar de antemano cualquiera sea el criterio con el que va a decidir esa decisión. Lo último que más me gusta a mí, porque me permite ser no tan viejo para saber muchas cosas, es aprender de experiencias de otras personas. La mayoría de la gente cuando va a evaluar al que va a trabajar en su equipo de trabajo, y vayan ustedes, por ejemplo, a tratar de trabajar en equipos que trabajan con AS400 y compañía, van a ver que la experiencia prima bastante, la experiencia de la persona, del individuo en particular, para poder decidir si le toman o no. ¿Por qué eso? Porque hay una costumbre, no es una costumbre, es un aprendizaje que se tiene de que las cosas se saben hacer porque se probaron, se hicieron a mano, cada uno ensayó y falló y le salió bien y aprendió. Eso está genial, pero ¿cuántas cosas puede uno aprender de esa manera? O sea, hay un tiempo relativamente corto para poder estar listo para determinadas tareas, y lo que nos ayuda a nosotros en particular, los seres humanos, es que nosotros podemos aprender, tenemos formas de anotar lo que los otros ya aprendieron y nosotros aprender por nuestra cuenta después, simplemente mirando esos apuntes. Imagínense si, por ejemplo, nos dicen, bueno, quiero una alfombra y justo tengo un patio circular que quiero cubrir y no sé cuánto mide. ¿Cómo voy a saber para hacer eso? Y fácil, voy ahí, secundaria, veo, o primaria ya ahora, veo cuál es la fórmula del área, aplico. No fui a ver si había una relación entre el diámetro y la circunferencia en particular para poder saber cómo es que se calcula el área. Aprendí de alguien más y dije, esto que estoy aprendiendo yo lo puedo aplicar y ya soy experto en eso, básicamente tomando el conocimiento de otro. Entonces, por eso es que a mí me gusta mucho esta última parte, que es aprender de experiencias de otras personas en lo que se refiere a arquitectura de software. Ahora, aprendemos ya arquitectura de software. Ahora, ¿por qué queremos documentar si ya sabemos que la cuestión en realidad, en el fondo, es una cuestión abstracta? Si yo soy capaz de dibujar lo que está en mi cabeza, en la cabeza de mi interlocutor, aparentemente ya es suficiente. O sea, sí, ya se transmitió la arquitectura y ya entendemos los dos la misma cuestión. Entonces, ¿por qué documentamos? Entre todas las cosas que ya mencionó Mauricio, voy a resaltar algunas. Necesitamos de alguna manera reflejar ese conocimiento que yo puedo transmitir de a uno en una representación, en este caso documentos, para que varias personas puedan apreciar cómo es que se estructura un sistema y cómo funciona. Lo otro, que no es menos importante, es poder decirle a la gente, bueno, en este momento de la historia, yo decidí hacer de esta forma porque tenía estas restricciones. Me faltaba dinero, no tenía personal para hacer esto. Si tenía personal, bueno, tenía que traerlo desde Estados Unidos, me iba a costar tanto más que lo que cuesta el proyecto. Entonces decidí hacer esto de esta manera. Porque es importante también anotar esas decisiones que se toman y el momento en el que se toman. En la última parte. Porque cada vez que uno estudia la arquitectura, siempre tiende a evaluar por qué se tomó ciertas decisiones cuando encuentra algunos problemas que no se están cumpliendo acabadamente, o sea, no se están resolviendo acabadamente con el producto que se tiene. O sea, cada vez que nos exponemos a la necesidad de modificar un sistema, casi siempre es por una cuestión de que los requerimientos cambiaron, ya sea funcionales o no funcionales, y de alguna forma hay que entender por qué se tomó esa decisión y cuál es la mejor decisión, ya aprendiendo de todas las otras decisiones que se tomaron y que salieron bien o que salieron mal, para que la siguiente ya no sea un ensayo simplemente. ¿Se entiende? Entonces, es importante reflejar las características del sistema, se tiene que poder contar de alguna forma qué decisiones se tomaron y finalmente por qué. Bueno, ahora voy al terreno fangoso para mí. En arquitectura puedo hablar mucho, pero en testing no tanto porque no me voy a arriesgar. Sí estuve investigando, o sea, primero me imaginé qué es lo que es testing para mí. Bueno, genial. Digo, fácil, agarro un sistema y pruebo. Eso ya es testing para mí. Y capaz que sí. Sí, en realidad, solo que tengo que asegurar algunas cuestiones, ¿verdad? Y la mayoría de las veces, incluso a mí me pasó también,
empezamos haciendo eso, ¿verdad? Nos sentamos y probablemente lo que nos pasaron para testar es una aplicación web o una aplicación Win. No sé si les suena eso, una aplicación de escritorio para Windows. Y nosotros miramos, bueno, tiene tales campos y algunos están marcados como requerido y tiene que requerir y algunos están marcados como fecha y tiene que ser fecha. Cosas así, ¿verdad? Nos imaginamos que podemos probar eso y decimos, ¿está bien o está mal? Entonces, tomo un sistema y comienzo a probar a ver si funciona. Algunas cuestiones que hay ahí para considerar. Primero, ¿quién o cómo se definió lo que significa funciona o no funciona? Pónganse en el caso de las fechas, por ejemplo. Parece algo muy intuitivo, pero algunas veces la fecha no es una fecha como tal, sino que es un identificador que posiblemente permita, por ejemplo, tener el 30 de febrero como algo válido, porque nosotros vemos aparentemente como una fecha, pero es una máscara nada más. ¿Cuál es la frontera del sistema? ¿Será que yo estoy probando y estoy cargando un número de factura, le doy Enter e imprime? Esa impresión es una cuestión también que tengo que probar, sí o no. ¿Hasta ahí va mi prueba o no? ¿Qué significa probar? ¿Cuándo se debe probar y cuánto? Vamos a entrar un poquito más de detalle en eso. Y una cuestión, asegúrense de entender que esto es como se me ocurre a mí. Después saco la definición que encontré como la más corriente aquí en el entorno. ¿Quién o cómo se define lo que significa funciona o no funciona? Algunas preguntas simples ahí. ¿Es suficiente mi intuición o mi punto de vista como tester para definir eso? ¿Qué significa funciona y qué significa no funciona? Algunas veces sí, posiblemente la mayoría de las veces no, ¿verdad? El sistema se construyó posiblemente porque alguien pidió, ¿verdad? No apareció de la nada. Ese alguien tuvo interés y posiblemente conoce el propósito del sistema y va a querer que ese propósito se cumpla. Entonces, ¿conviene o no conviene? Sí, conviene tener en cuenta el punto de vista de ese interesado en tener ese sistema. Otra cuestión, ¿cuál es la frontera del sistema cuando yo me pongo para probar? ¿Es suficiente con evaluar la parte visible, como mencionaba, de la aplicación web, por ejemplo? ¿Sería el estado final de los registros en una base de datos una cuestión que también hay que verificar, que es importante para el que solicitó el sistema? Les cuento, hay sistemas que son, por ejemplo, editores de fórmulas, que por detrás realmente no tienen una base de datos. Esa fórmula básicamente se usa para clasificar cosas y compañía, entonces su estado final no es generalmente una base de datos y bueno, no importa verificar en una base de datos cómo terminó. Importa mirar el nivel de detalle de los mensajes de error que emite el sistema. Eso también es simpático. La mayoría de las veces nosotros decimos, bueno, ocurrió un error. Es lo más común, incluso en los sistemas actuales uno ve eso. Ese es un extremo, ocurrió un error. Otro extremo dice, stack, overflow, tal cosa, así un chorizo gigante, que para un desarrollador es, bueno, mina de oro, es genial acá en la línea, tanto es lo que falló y yo voy a arreglar eso. Después está el tercero que dice, bueno, esta es una aplicación pulida, hay un equipo de marketing por detrás, dice, no puede ser, ocurrió un error y tampoco se le puede contar qué pasó realmente. Vamos a mostrarle un mensaje un poquito más pulido y dependiendo del cliente, si es un cliente con un caudal interesante, vamos a explicarle mejor. Y otros clientes, vamos a decir, de una franja mayoritariamente común, vamos a decirle nomás que hubo un error y que tiene que llamar de vuelta. O sea, al que tiene mucho caudal, que nos interesa demasiado, no le vamos a decir que nos llame de vuelta, nosotros le vamos a llamar. Pero el otro, bueno, que nos llame de vuelta y averiguamos y listo. Entonces, hasta esa cuestión de mirar el detalle de cómo se responden los sistemas con los errores, es importante en realidad definir hasta dónde hay que llegar con el testing. Bueno, otra cuestión. ¿Qué significa probar? Esto también fue una especie de introspección nomás, hasta ahora. ¿Es suficiente explorar, o sea, pasearse por el sistema, ir hincando el sistema por todos lados, a ver si falla algo para sacar alguna conclusión en particular? ¿Con todo lo que se nos haya ocurrido? ¿O se pueden identificar técnicas que alguien conoce que dice, no, para esta cuestión es más apropiado medir con esta técnica o evaluar con esta técnica, para esta otra cuestión deberías evaluar con esta otra técnica porque es más creíble su resultado en ese entorno que esta otra herramienta o técnica? Esas cuestiones, por ejemplo, existen solamente para definir qué es lo que es probar.
No es simplemente entrar y usar y todo lo demás. Hay que saber por qué estamos usando una técnica en particular y si realmente sirve para lo que estamos tratando de verificar, de validar. Bueno, me acabo de equivocar en dos palabras que dije al final, de verificar y validar también, pero eso voy a explicar después. ¿Cuándo se debe probar? ¿Será que tiene que estar todo el sistema listo para poder empezar a probar? ¿O se puede probar pequeños pedacitos en particular y después probar también el conjunto? Respuesta correcta, bueno, puede ser ambas y ninguna también, depende del proyecto. ¿Qué tanto y cuántas veces se tiene que probar? ¿Alcanza el presupuesto, ya sea tiempo, cantidad de gente, dinero, para poder probar todas las partes del sistema? Esa es una pregunta que posiblemente hay que hacer para poder decir hasta acá voy a probar. ¿Se podrá probar todo el sistema luego de incorporar modificaciones o correcciones, por ejemplo? ¿O se debe tocar solamente esa partecita que cambiamos? ¿Cómo uno sabe eso? Y posiblemente va a tener que basarse también en cómo se hizo la arquitectura, ¿verdad? Si nuestra arquitectura era una aplicación gigante donde todas las cosas están unidas, cualquier cosa que haya cambiado me obliga posiblemente a probar todo el conjunto, que es la práctica habitual hasta más o menos 2010 de esta época. Después de eso empezaron a hacer arquitecturas un poco más separadas, orientadas a servicios y compañía, que permitieron decir, bueno, yo cambié este pedazo, yo mantuve el contrato, entonces puedo probar ese pedazo nomás porque el contrato sigue siendo el mismo. Cosas así, ¿verdad? Y ahora sí, saliendo un poquito de la introspección, de cómo yo pensaba, de cómo yo veía el testing y compañía, de lo que escuché sin tener que entrar en detalle, tuve que leer alguna que otra bibliografía y tomar alguna como una definición. Bueno, la que estamos nosotros siguiendo mayormente es la del CES, que parte de lo que dice Sam Carner, o Carner era, la investigación técnica de un producto bajo prueba con el fin de brindar información relativa a la calidad del software a los diferentes actores involucrados en un proyecto. Ahora, ¿para qué sirve esa información? Para la toma de decisiones. Por ejemplo, ¿cuándo vamos a poner en producción este sistema? O incluso, ¿será que vamos a poner en producción este sistema? O sea, la definición es un poquito más, se diría, científica de lo que yo estaba teniendo en la cabeza hasta que leí esto. Pero otra vez, tengo el mismo problema que tuve con arquitectura. Demasiadas corrientes, hay muchos que tienen su propia forma de pensar y su propia forma de definir con más o menor detalle. Muchos se parecen en realidad, pero hay que elegir una. La que aquí pega más, para Sudamérica al menos, es la del CES. Y en lo que tiene que ver con arquitectura de software, la que estaba mejor en el ranking era la del CEI, que hace rato nos viene acompañando con todo lo que es ingeniería de software. Entonces me quedé con esta. Y ahí por fin el tema del mundo está hecho de maíz. Bueno, yo les cuento, yo hice un ensayo con mis hijos. Tengo un hijo de 7 años y otra que acaba de cumplir 11. Hice un ensayo de más o menos cuánto costaría hacer esta presentación y qué tal me iba con ellos, ¿verdad? Me encontré un par de bostezos, o sea, quiere decir que no era tan mala. Por eso dije, bueno, traje algo para suavizar acá, para poder prepararles para después el brindis, ¿verdad? No, bajando todo el tema técnico que estábamos viendo con Mauricio, por ejemplo. Y esta me vino bien, entonces elegí esta. Ocurre que hace un tiempo, ¿verdad? Dos pavos en apuros se llama el film que vimos, 2013, ya viejita, pero al final. En ese film existe un personaje que siempre está aparentemente en contra de toda la gente, porque el personaje ese piensa un poquito más allá nomás de lo que piensa el resto. Y aquí se nota una escena en donde el profesor, con todo el conocimiento que tiene, está explicando a sus alumnos que dice, el mundo, todo este mundo está hecho de maíz. El maíz del maizal, el maíz vegetal, le dicen los árboles, y el maíz de fuego, y le muestra el sol, ¿verdad? ¿Qué nos dice eso? Bueno, todo lo que él sabe en realidad lo está enfocando desde las herramientas que él tiene en su mochila, este profesor. ¿Y qué hace con el que le pregunta? Pero a eso le dicen el sol. ¡Fuera! ¿Verdad? Entonces le saca del contexto de la clase y bueno, la clase puede seguir con lo que el profesor quiere transmitir en realidad, en base a lo que sabe. Ese es el contexto en el que está
esta frase del mundo está hecho de maíz. Ahora, ¿qué saco de eso? Me llamó la atención por lo siguiente. Somos extremadamente hábiles, nosotros, los seres humanos, para explicar fenómenos, incluso sin conocer bien, a partir de las cosas que nosotros ya sabemos y de las herramientas que usamos. Hay muchos que dicen, bueno, el que tiene martillo usa el martillo para solucionar todo. Fantástico, así mismo es. Nosotros somos muy hábiles para eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Nosotros también tenemos una visión viciada de la realidad a veces que tenemos que cuidar. Y esta es una cuestión personal. Me dice papá, posiblemente, no sé si en broma, o le haya enseñado mi abuelo, su papá. Yo le pregunto, ¿qué es el rayo? Me dice, el rayo es una balita. Balita se le decía se le dice a las canicas para los mexicanos. ¿Conocen, verdad? Las de cristal que se usan para tirar. Bien. Es una balita que cae muy fuerte del cielo y como es de vidrio, no de cristal, ¿verdad? Siempre se destruye por completo al tocar el suelo. Y es capaz de cortar a un cocotero en dos. ¿Qué hacía eso? Bueno, yo maravillado, fantástico, ¿verdad? Cada vez que caía un rayo me iba a buscar a cualquier cocotero por ahí a ver si encontraba el pedazo ese. Pero vean la aclaración. Se destruye por completo porque es de vidrio, o sea, está todo explicado. ¿Por qué no encuentro nunca esa balita? Y tiene sentido incluso en el contexto en el que me estaba enseñando. O sea, para mí el rayo, por mucho tiempo fue una bola de cristal que caía y se despedazaba, ¿verdad? Entonces, estaba explicado y tenía sentido, pero con un conocimiento que en realidad no era válido en ese punto, ¿verdad? Somos muy hábiles para hacer eso. Y tenemos un problema ahora. Las diferentes disciplinas relacionadas al software, somos una industria muy o relativamente nueva, ¿verdad? Ya están empezando a especializarse. ¿Y qué pasa con esa especialización? En ese proceso se crean vocabularios que pueden crear distancia entre los diferentes grupos que están estudiando cada uno a su lado, ¿verdad? Ni siquiera estamos hablando de cosas diferentes como, no sé, el arqueólogo versus el antropólogo. Estamos en el mismo mundo de software creando diferentes grupos otra vez, en donde hablamos diferente y nos estamos distanciando un poco en lo que entendemos. Por ejemplo, dice, tácticas y estilos de arquitectura. Lo que presentaba hace rato Mauricio. En arquitectura de software son cuestiones, conceptos muy interesantes, muy importantes. En testing encontré, por ejemplo, lo que hace rato mencioné que me equivoqué, ¿verdad? Validaciones y verificaciones. Yo usaba esos términos de manera intercambiable. En realidad significaban cosas diferentes. Bueno, para poder entender eso yo tendría que dedicarme un poco al testing o escuchar un poquito de las charlas del testing y aprender de los demás, como decía hace rato. Tenemos entonces ese problema, que nos estamos especializando y nos estamos distanciando de alguna forma en vocabulario. Y por eso tenemos una visión sesgada que nos puede llevar a explicar de manera incompleta, no digamos errada, ¿verdad? Pero por lo menos incompleta, algunas relaciones que estamos teniendo, que estamos viendo entre las diferentes profesiones. Fíjense en este ejemplo. Al profesional de arquitectura se le pregunta, ¿tiene que ver arquitectura de software con testing de software? Respuesta la más rápida que se le ocurre a esa persona a la que se le preguntó, ¿verdad? A ese profesional. En arquitectura de software se reconoce testabilidad, que es la capacidad que hace posible que el software sea aprobado, como un atributo de calidad que se puede priorizar y perseguir. Oh, fantástico, sí, entonces el arquitecto de software o la arquitecta de software, la arquitectura de software en sí, reconoce que existe el testing y le da un lugar. Dice, bueno, está entre uno de los atributos de calidad que se puede perseguir. Fantástico. Ahora, otra pregunta capciosa para el profesional de testing dice, ¿se ocupa el testing de software de alguna faceta de la arquitectura de software? O sea, tenés vos que ir, justo lo que preguntaba hace rato un compañero aquí, ¿qué tan compenetrado tenés que estar con el arquitecto de software, con la arquitectura de software? Dice, sí, nosotros cuando hacemos testing, podemos hacer testing de requisitos no funcionales, que son justo lo que le dan vida a las arquitecturas, al estudio de arquitectura. En arquitectura de software se trabaja sobre esos requisitos no funcionales. O sea, sí hay una relación. Para el profesional de testing, entonces, hay conocimiento de que existe la arquitectura de software y hay una relación posiblemente. Ahora, ¿cuál es el problema con las dos aseveraciones aquí? Que tenemos una visión, pero como estamos especializados cada uno en nuestro ramo, estamos viendo una parte nomás.
A mí si me piden evaluar testing, bueno, yo sé algunas técnicas, fantástico, apliqué algunas también. Pero ¿qué teoría a mí me soporta como tester, por ejemplo, si yo quisiese dedicarme a tester? Así como estoy en este momento ahora mismo, yo metería mucho la pata con esa cuestión, porque no estoy realmente preparado para eso. Yo tengo una visión sesgada que tiene que ver con la experiencia que tuve. O sea, yo aprendí ensayando, yo no aprendí trayendo conceptos de los que saben y de los que estudiaron eso. ¿Se entiende? Lo mismo le pasa posiblemente a los profesionales de testing. O sea, no se espera que los profesionales de testing conozcan absolutamente todos los estilos que nosotros vamos escribiendo a la par que creamos arquitectura, ni tampoco todos los patrones, ni siquiera los diferentes estilos de programación que existen, sino solo lo que necesitan para su trabajo. Entonces, ambos grupos tenemos una visión irregular, vamos a decir, de lo que hace la otra persona o el otro grupo. Pero en el mundo está hecho de maíz, arquitectura y testing entonces se reconocen mutuamente, saben que existe el otro. Cada una puede explicar su ámbito de acción en relación a la otra profesión. O sea, saben que testing requiere alguna cuestión de arquitectura y arquitectura sabe que, bueno, si no se testa, entonces, ¿cómo se va a validar que el sistema funciona, verdad? Más allá de saber que funciona y no funciona otra vez. Entonces, ¿por qué se tienen que seguir más de cerca? Y es la idea que quería traer con la presentación, ¿verdad? La idea de que tenemos que, por más que estamos como profesión separándonos y compañía, tenemos que seguir conversando entre nosotros. Nosotros podemos sacar provecho de conversar básicamente porque arquitectura puede apoyar más a testing, reconociendo su importancia, pero no solo como un atributo de calidad que incluso se puede despriorizar. Y eso es importante. Imagínense, dice, ¿cuánto cuesta probar un sistema donde se decidió descartar por completo o se le puso una prioridad tan baja que no se tuvo en cuenta el tema de que se pueda probar cuando se diseñó la arquitectura? Y esta idea la traje de una... Bueno, no les conté, yo suelo hacer revisión de libros para Money Publication. Hace poco me tocó revisar un libro que es sobre seguridad. Y me dicen, bueno, evalúame este libro sobre seguridad en las APIs. Y el autor empieza diciendo, esos arquitectos de software, arquitectura y compañía dicen que, bueno, tengan en cuenta que entre sus atributos de calidad, el más importante es seguridad. Es más, no le tomen luego como atributo de calidad. Sáquenlo afuera, una categoría particular, porque si no tenés eso ahora, ¿qué sentido tiene poner una API que no es segura? La misma idea traje aquí a testing, perdón. Cierto es, si yo tengo a testing como un atributo de calidad que el usuario final o que el interesado en el sistema puede decir, no me interesa testing, no quiero que persigas eso porque me va a costar más, ¿verdad? En tiempo, en dinero, lo que sea. La idea es que el testing en realidad no deberíamos tratar de verle solamente como un atributo de calidad, sino como una cosa un poco más especial. Algo que no se pueda descartar por completo de los proyectos de desarrollo de software, por ejemplo. Siguiente, arquitectura puede pedir a testing que compruebe el diseño. Imagínense, casi nunca se habla de esta cuestión. Hace poco, o sea, en la presentación anterior, Mauricio mencionó el testing profile, que es una idea relativamente nueva en realidad, de cómo preparar, de cómo lograr que se interactúe más y se aproveche más lo que es el testing con la arquitectura, facilitándole al tester las herramientas para poder evaluar sin tener que conocer todo lo que es arquitectura en los sistemas. Bien, arquitectura puede pedir a testing que compruebe que el diseño realmente se haya aplicado durante la construcción. Bueno, yo estoy en un proyecto actual en donde esa cuestión aparentemente menor en realidad es demasiado importante. ¿Qué ocurre? Uno diseña la arquitectura, como decíamos, muy bonito al principio. Bueno, vamos al pizarrón ahí con los usuarios, hacemos, borramos, conseguimos uno que en la fórmula sale perfecto. Enviamos a construir. Con nuestro enviar a construir, enviamos la documentación donde nosotros pensamos que contamos todo lo que teníamos que contar, porque también tenemos un problema ahí. Nosotros trabajamos en diseño, arquitectura. El que va a producir el código trabaja en codificación, posiblemente no tiene la misma formación, el mismo background.
entonces se entiende de manera diferente lo que uno transmite. Entonces ahí la importancia de la arquitectura de hacer que la documentación realmente lleve eso que uno está entendiendo a la cabeza del que va a hacer el trabajo. Pero más que eso, supongamos que no llegó, perdón. ¿Cómo al final y cuándo el que diseñó o quien diseñó se asegura de que lo que realmente dibujó en el papel, que compila en su cabeza y que funciona demasiado bien y que hace un desastre ahí en la ejecución, cómo sabe si es que realmente está cumpliendo ese código que se entregó con lo que se dibujó inicialmente? Ahí está una de los mejores aprovechamientos que yo veo ahora que tiene que ver con conversar con la gente de testing. A mí me encantaría, por ejemplo, que hagamos una suerte de, como decíamos con Mauricio, arquitectura orientada al testing, en donde digamos, testing y arquitectura tienen que ir juntos. Y tiene que haber un camino en donde puedan hablar entre sí. Y tiene que ser capaz el tester de decirme que lo que yo dibujé se testó y además se verificó que coincide con lo que se pudo producir. Estoy seguro que existe esa idea, esa teoría dentro de lo que es la formación de un tester, pero no con el realce posiblemente, como ocurre también con seguridad, no con un realce en particular en donde digan, no, esto tiene que darse. No puede ser una cuestión opcional dentro de un proyecto, no importa cuántos recursos tengamos, tenemos que poder garantizar que lo que se dibujó es lo que realmente termina producido o ejecutado. Porque ya estamos garantizando que lo que se pidió es lo que se entregó. Nos falta esa partecita nomás ya para asegurar que cómo se entregó sea realmente cómo se dibujó. ¿Por qué? Si yo tengo los requisitos y veo que el sistema funciona así como se pidió, pero yo me olvidé de la parte del diseño, me olvidé de los atributos no funcionales, veo nomás que lo que se pidió funciona. Cuando vengan a evaluar esta parte y digan, esto tiene arquitectura de microservicios, eso quiere decir que yo puedo hacer tal y tal y tal y tal cosas, vienen un sistema que, repito, se verificó y funciona. Te entregan y querés hacer esa extensión porque vos sabés que con microservicios puedes hacer, encontrás que, está bien, hace todo lo que tiene que hacer, pero en realidad son una serie de alambres que coinciden con lo que se pidió originalmente, pero no está la estructura como se dibujó que tenía que estar. ¿Qué pasa entonces? No se puede aprovechar esa arquitectura que se diseñó. Entonces, lo que digo es, no puede existir esa validación del tester solamente de las puntas. También necesitamos que en la parte del medio exista. Conclusiones y sugerencias. Lo principal, como decía hace rato, me llamó la atención el tema del film, porque era una cuestión casi religiosa, en donde alguien que supuestamente lo sabe todo, explica todo desde su punto de vista. Lo que acá quiero que se plantee es la idea de que el mundo no tiene que estar solamente hecho de maíz. O sea, yo no puedo hablar con un tester solo como tester y luego con un arquitecto o arquitecta solo como arquitecto o arquitecta y no lograr que ambas partes se entiendan entre sí. Ambas partes tienen que formar tienen que formar lo que es nuestro ciclo de desarrollo de software, tienen que tener su opinión y tienen que tener su integración, vamos a decir, en el total de lo que nosotros entregamos como producto. Entonces, tratemos de aprovechar diferentes perspectivas más allá de la especialización que supone cada profesión. Esa es la idea que vengo trayendo y, como decía, un poquito más liviano de todo lo que ya se presentó bien técnicamente. Simplemente decir que existe esto, se entienden entre sí, pero no es tan profundo y necesitamos que sea más profundo como para poder sacarle provecho realmente a esta profesión. Aquí pueden preguntar más de lo que es arquitectura que de lo que es testing. No les cierro, pero puede que me equivoque grande en testing, así que no tomen como demasiada verdad esa cuestión, lo que les diga. ¿Preguntas? Sí. Lograr esa revisión, ese trabajo disciplinario en una arquitectura de software, desde el inicio de un proyecto, es fundamental. Pero en un proyecto en el cual tiene una arquitectura definida, sabemos que está mal, sabemos que está así, y vamos a empezar a cambiar. Sí. ¿Cuál sería la sugerencia para
Eh, Sí, esa pregunta de hecho ya se la están empezando a hacer la gente y vi que Paul Clemens, uno de los escritores, uno de los que aporta para el tema del SEI, para los libros y compañía, habló al respecto hace poco y menciona un poquito lo que mencionaba Mauricio, ¿verdad? Tenemos que crear la idea de los profiles de testing, tenemos que hacer que el tester, bueno, no va a tener que aprender todo lo que sabemos, pero nosotros podemos hacer lo mismo que ya aprendimos al hacer programación. Sacamos las ideas, armamos patrones y dijimos, cuando yo aplique este estilo, cuando yo digo que aplico este patrón, entonces tenés que estar seguro de que existen estas variables y que se tienen que comportar de esta manera. Justamente por ahí viene la última parte que menciono, que si nosotros logramos esa integración entre diferentes profesiones, vamos a conseguir que el arquitecto de software incluso le diga al tester, acá tengo un mapa de cómo debería funcionar. Acá dice que esto era arquitectura de microservicios, entonces por favor verifícame en base a esta plantilla, porque es una plantilla donde dice específicamente cómo se tiene que poder comportar. Viene el tester y dice, bueno, mira esa plantilla, debería ser una suficientemente explicada como para poder decir cumple o no cumple y en qué porcentaje directamente sin tener que ir al libro de Paul Clemens para ver otra vez si es que lo que está entendiendo de lo que le piden es realmente lo que le pidió el arquitecto verificar. Entonces sí es posible hacer eso y es mucho más trabajo de la parte de arquitectura en realidad que de lo que es de testing, pero debería darse. Super. ¿Otra más? Espero que sea porque se entendió todo, ¿eh? Yo vi 2 bostezos, es el mismo número que encontré con mi hijo, así que estoy súper bien ahora. Mucho mejor en realidad, entonces, si hacemos un promedio ahí, bueno, sí, salí ganando entonces. Bueno, muchas gracias.